Estimados y estimadas, por medio de esta causa les voy a explicar lo que es el justnaturalismo racional práctico de Immanuel Kant. ¿Qué es el justnaturalismo racional práctico de Immanuel Kant? Bueno, el justnaturalismo es aquella escuela, primero el justnaturalismo es aquel paradigma filosófico, aquella escuela del derecho que establece que el derecho está compuesto de dos dimensiones: leyes creadas por el Estado y valores y principios con validez universal que prevalecen sobre las leyes creadas por el Estado. Entonces tenemos esos principios y valores universales que prevalecen sobre leyes creadas por el Estado. La diferencia fundamental entre justnaturalismo y positivismo es que el positivismo no es universal. El justnaturalismo sí es universal. ¿Por qué? Porque el positivismo cree que el derecho es igual a las leyes creadas por el Estado. Y entonces, si cada Estado emite sus leyes, en cada Estado tiene su propio derecho. Entonces, las leyes de México crean el derecho de México, las leyes de España crean el derecho de España, las leyes de Japón crean el derecho de Japón, las leyes de Argentina crean el derecho de Argentina y las leyes de Alemania crean las leyes de Alemania. Pero eso es en el positivismo, porque positivismo dice que las leyes son igual a derecho y niega la existencia de valores y principios universales, niega la existencia de la conexión entre moral y derecho, no acepta la conexión entre moral y derecho. Y entonces las leyes creadas por el Estado no tienen contenido. No importa si son morales o no, si son justas o no, por el solo hecho de ser emitidas por la voluntad de un órgano político soberano, ya son derecho. Pero el justnaturalismo no es así. El justnaturalismo dice que por encima de las leyes de un Estado existen valores universales. Valores que son universales, que rigen en toda la humanidad. Y entonces para el justnaturalismo sí existe un concepto de derecho universal. ¿Cómo? Existe un concepto de derecho universal y la filosofía estudia el todo desde el concepto de la universalidad. Por eso es que la filosofía es la única herramienta útil para entender el justnaturalismo. Pero bien, en el justnaturalismo ha habido clases de justnaturalismo. Existió el justnaturalismo místico, antes de que surgiera la filosofía, que decía que los principios y valores universales que prevalecen sobre las leyes humanas son las leyes de los dioses, son leyes divinas. Existía la civilización griega, romana, china, egipcia, sumeria, asiria, antes de que llegara la filosofía. Bueno, ese fue el justnaturalismo místico. Pero cuando llega la filosofía y aparece el gran Sócrates, Platón y Aristóteles, y especialmente Aristóteles, aparece el justnaturalismo racional. El justnaturalismo racional nos dice que los valores y principios universales no provienen de divinidades ni de dioses, ni de leyes divinas, sino provienen de la razón humana, de la racionalidad humana. Los valores y principios provienen de la razón humana y es la razón humana la que rige a las leyes creadas por los órganos políticos de un Estado. Pero ese justnaturalismo racional que su padre es Aristóteles, se traslada por medio de los estoicos a Roma, se consolida en la República Romana con grandes jurisconsultos romanos como Séneca, Marco Aurelio y Marco Tulio Cicerón. Pero lamentablemente la República Romana se interrumpe con la llegada del Imperio Romano, con la llegada de Julio César y la creación del Imperio Romano en el año 27 a.C. Se termina la República Romana, se acaba el justnaturalismo racionalista aristotélico y en su lugar otra vez se produce un justnaturalismo místico en el Imperio Romano, en donde se creía que el emperador era un dios y era el hijo del dios Júpiter, y por lo tanto las leyes divinas vuelven a prevalecer sobre las leyes humanas. Hay un justnaturalismo místico imperial en Roma. Estando el Imperio Romano en su apogeo, surge el cristianismo, y el cristianismo original creado por Jesucristo en el primer siglo y sus apóstoles, el cristianismo original es racional, según Immanuel Kant, es la única fe racional de la historia, porque se desmarca de los íconos, de las imágenes, de las esculturas, se desmarca de la estratificación del imperio de las órdenes religiosas sacerdotales y se le da una emancipación y una independencia al ser humano para que por su sola razón tenga fe y una conexión espiritual con Dios a través de su sola mente. Y entonces es una fe racional en el cristianismo. Sin embargo, el cristianismo original se pierde en el tiempo y en el siglo III se mezcla el cristianismo con la religión pagana de Roma y se crea una religión cristiana universal o religión católica universal romana
y a partir de ese entonces nace un naturalismo teológico. Aparece la Edad Media, y en la Edad Media, entonces el naturalismo teológico papal es el que domina el mundo a través del Sacro Imperio Romano Germánico Papal. Durante toda la Edad Media, el naturalismo teológico indica que las leyes del Papa prevalecen sobre las leyes de los estados, y entonces el Papa es quien determina el derecho en los estados a través del Sacro Imperio Romano Germánico Papal durante toda la Edad Media, no permitiendo que nadie cuestione los dogmas papales. Ese es el naturalismo teológico de la Edad Media. Llega el Renacimiento, llega la Reforma Protestante, la Revolución Industrial y la Ilustración renacentista, y se le pone fin a la hegemonía del naturalismo teológico papal. En su lugar surge lo que es la Reforma Protestante, que es tratar de regresar a la fe original, emancipar al ser humano para que crea por su sola razón y por su sola fe y la sola escritura en Dios, sin ninguna institución religiosa ni dogmas religiosos de por medio. Eso sirve de base para que llegue la Ilustración francesa y el racionalismo. La Ilustración francesa, la Ilustración europea tiene 3 etapas: racionalismo, iluminismo y criticismo. La primera etapa, que es el racionalismo, llega con René Descartes, y René Descartes, con su obra El discurso del método en el año de 1637, le pone fin a la hegemonía de los dogmas papales, tanto en materia del derecho como en materia de la ciencia y en materia de fe. ¿Por qué? Porque él mismo dice que él no le cree a los dogmas, él no cree en las verdades absolutas e impositivas, sino que él duda de todo. De lo único que no duda de su duda porque la siente, y si duda es porque piensa, y si piensa existe. Entonces establece su famoso ergo cogito sum: pienso, luego existe. Entonces aquí surge nuevamente la racionalidad filosófica aristotélica y se empieza a desarrollar nuevamente el naturalismo racionalista aristotélico. Surge nuevamente el naturalismo racionalista, solo que ese naturalismo racionalista tuvo 3 etapas: el naturalismo garantizado por los gobernantes de Hugo Grocio, el naturalismo garantizado por la separación de poderes de Montesquieu y el naturalismo racional práctico garantizado por las mayorías democráticas de Immanuel Kant. Entonces, llegamos al racionalismo, René Descartes, luego el iluminismo, Voltaire, Robespierre, Rousseau, y luego el criticismo, que es la última fase y es el clímax de la Ilustración. Con Immanuel Kant, entonces, retoma todas las bases de racionalistas, retoma las bases del naturalismo racional aristotélico y es el que postula el naturalismo racional práctico. Ese naturalismo racional práctico, al regresar al aristotelismo, considera, y tomando muchas de las bases del racionalismo iluminista de Rousseau, crea un idealismo trascendental criticista, Immanuel Kant, y postula un naturalismo racional práctico. ¿Qué quiere decir un naturalismo racional práctico? Que él cree que los valores y los principios que prevalecen sobre las leyes del Estado surgen de la razón humana. Pero surgen de la razón humana en cuanto se traducen en su conducta y su comportamiento. Por lo tanto, la razón humana solo se comprueba a través de la conducta y el comportamiento humano. Por eso se le llama naturalismo racional práctico, porque solo se comprueba a través de la practicidad, de la conducta, del comportamiento. Entonces Kant, como padre del idealismo trascendental, él cree en la existencia de las ideas y cree en la existencia de la materia. Pero la materia es una y las ideas son otras. Pertenecen a 2 esferas de la realidad. La materia pertenece a la esfera del mundo sensible, del mundo de la experiencia posible, y las ideas al mundo suprasensible o el mundo inteligible. Kant considera que hay 2 esferas de conocimiento, pero que el ser humano, por poseer la única especie en la naturaleza que posee razón, es el único que puede determinar qué es la materia y qué son las ideas a través de su razón. Por lo tanto, el ser humano tiene primacía, tiene prevalencia sobre la materia. El ser humano no es simple materia, sino que es razón más materia. Y por tener razón es el único que tiene acceso a las ideas. Por ser el único que tiene acceso a las ideas es el único que puede determinar qué es la materia. Y entonces el ser humano tiene una primacía sobre la materia y es el que determina qué es la materia y se convierte el ser humano en la causa y el fin de la naturaleza. El ser humano es quien determina
¿Por qué? Porque el ser humano no es materia. Por no tener materia no tiene precio. No puede ser cosificado. El ser humano lo que tiene es dignidad. Y por tener dignidad tiene primacía sobre la materia. No es sujeto a precio. Es la causa y el fin de la naturaleza. Él determina qué es la materia y él determina qué son las ideas. Porque tiene razón para eso. Eso sí, entonces el ser humano, al proceder, al tener la razón, él puede conocer lo que es la materia, pero él va a hacerse una representación fenoménica de esa materia y se va a hacer una idea. O sea que el ser humano es el que va a determinar qué es la materia. Él es el que le va a asignar la idea a la materia. Tiene prevalencia sobre la materia, por poseer razón. Pero eso sí, para comprobar su idea de la materia la tiene que someter a un proceso científico, a un proceso de experimentación, a un proceso de experiencia, para comprobar de que lo que él está pensando acerca de la materia es así. ¿Por qué? Porque la materia es percibible por los sentidos y puede someterse a un proceso de verificación y de experimentación para comprobar si la materia es lo que su pensamiento se representó al inicio. Él se representa a priori algo sobre la materia, luego lo somete a una experiencia posible y luego determina si es así o no es así. Es como cuando un médico llega a una persona con dolor de vesícula y el médico pues a priori puede decir que tiene lodo biliar o que tiene cálculos biliares o que tiene infiltración de gas en la vesícula o que tiene una inflamación de la vesícula, simplemente. A priori puede, por medio de su pensamiento, establecer eso sobre la vesícula, que es materia, pero tendrá que someterlo a procesos experimentales y hacerle ultrasonidos, y hacerle laboratorios de sangre, hematológicos, etc., para comprobar efectivamente si lo que se representó al principio sobre la vesícula es así. Y derivado de las pruebas experimentales, concluye efectivamente que lo que había era cálculos biliares. Y entonces la representación fenoménica se convierte en la idea de cálculos biliares en la vesícula. El diagnóstico son cálculos biliares. Y entonces la solución es hacer una cirugía. Hace la cirugía y tiene la vesícula en las manos. Y ahora la vesícula tiene cálculos biliares. Ahora tienen que someterla a un examen patológico. Él puede decir, por ejemplo, que hay células precancerosas o que hay células cancerosas. Y si son grado 1, grado 2 o grado 3. O si son células precancerosas y son grado 1, 2 o 3. Pero tiene que puede hacer una representación fenoménica a priori, pero debe que someter a un examen patológico en la vesícula. Y luego el examen le dice que tiene células precancerosas, grado 1, 2 o 3, pues no hay cáncer. O si hay cáncer, pues es grado 1, 2 o 3. Si es grado 4 es porque hubo infiltración de ganglios. Y entonces tienen que hacer quimioterapia y radioterapia. Y entonces tiene que hacer todo otro trabajo y tiene que hacer otras representaciones fenométricas y otras pruebas experimentales para llegar a las conclusiones donde saca una idea plasmada en el diagnóstico. Es un juicio de conocimiento. Pero eso lo hace el ser humano con la materia. Pero no lo puede hacer con las ideas. Porque las ideas no tienen color, no tienen materia, no tienen tamaño, no son materia, no tienen peso. ¿De qué color son las ideas? Justicia, honor, libertad, igualdad, fraternidad, derecho. El derecho es una idea. Pero no pueden ser sometidos a pruebas experimentales. Porque ¿de qué color son? ¿De qué tamaño son? ¿Cuál es su número atómico, su peso atómico, su valencia, sus isótopos? Entonces son ideas. Y entonces viene Kant y dice, esas ideas, no como el derecho, que es una idea, no puede ser sometido a un proceso experimental. No pueden ser positivas. El derecho no puede ser positivo porque es idea. El derecho no tiene color, ni masa atómica, ni peso atómico, ni volumen. Entonces el derecho es idea. Y entonces, como es idea, dice que Kant, ¿qué es lo que debemos hacer? Utilizar la trascendencia. Aquí está la esfera de la materia, aquí está la esfera de las ideas. Entonces, el ser humano está en medio. Entonces el ser humano tiene que trascender la materia para poder entender las ideas. Pero como el ser humano no tiene acceso a las ideas, porque las ideas es, aquí está la materia, aquí está el ser humano y aquí están las ideas. Pero el ser humano puede trascender la materia, pero el ser humano no puede llegar al mundo de las ideas. Se queda abajo del mundo de las ideas. Entonces el ser humano no puede accesar a las ideas. Entonces no puede presuponérselas. Puede tener fe racional en ellas. Puede presuponer su existencia. Entonces el ser humano tiene que hacer una presuposición mental racional de las ideas, hacer como que existen y cómo las va a comprobar.
No las puede comprobar por medio de la experiencia, ni el método científico, ni los sentidos. Los va a comprobar a través de su conducta. ¿Por qué? Porque la conducta es la expresión de la razón. El comportamiento es la expresión de la razón. En ese sentido, entonces, las ideas pertenecen al mundo de la ética. La ética. Porque las ideas solo pueden traducirse en comportamiento, en conducta. Solo se pueden comprobar. Yo tengo una idea de justicia, pero para comprobar la justicia tengo que actuar justamente. Tengo una idea de honor, pero para comprobarlo tengo que actuar honorablemente. Tengo una idea de honradez, pero para comprobarlo tengo que actuar honradamente. Es decir, es el comportamiento. Primero, me presupongo que la honradez es esto. Y hago como que existe. Tengo una fe racional, una presuposición. Pero luego, para comprobar que la honradez, tengo que actuar honradamente. Y eso es la manifestación de mi razón. La conexión de mi razón con mi conducta es el método para entender las ideas. Y entonces el derecho solo puede ser comprendido así porque es idea. Y al actuar conforme a derecho tiene que postularse por medio de la razón. Entonces, aquí está la razón. Aquí está la razón. Para postularme, viene el ser humano, dice Kant, tengo aquí en mi razón mi pensamiento. Mi pensamiento hace como que existen las ideas. Pero ese proceso de hacer como que existen las ideas se llama postulación. Me postulo una idea. Me postulo una idea. Hago como que la estoy viendo, como que la estoy pensando. Como que existe. Aquí está justicia. Me postulo la idea de justicia. Actuar justamente es actuar honestamente, no hacerle daño a nadie y darle a cada quien, a cada cual, lo que le corresponde. Eso es justicia. Me estoy presuponiendo que justicia existe y que eso es justicia. Pero para comprobar la justicia, la única manera de comprobarla es actuando así, actuando honestamente, actuando sin hacerle daño a otro y actuando dándole a cada quien lo que le corresponde. Entonces, me postulo la idea, pero solo la compruebo a través de la práctica. Y cuando me postulo la idea, aquí tengo la idea, luego, entonces, si yo tengo que actuar conforme el postulado de mi idea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy autolegislando. Pero eso se llama imperativo categórico moral. Me impongo una ley moral. Me postulo la idea ética, luego de esa idea saco una ley moral con la que me autolegislo. Entonces, las leyes morales surgen de mi razón, surgen del postulado de la razón práctica. Me las autolegislo. Entonces vienen esas leyes morales con las que autolegislo. No debes matar, no debes robar, no debes mentir, debes actuar justamente, debes actuar honestamente. Y entonces el primer gran imperativo categórico que se plantea Kant es el principio de humanidad, que es el principio de dignidad. Obra de tal manera que emplees a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de los demás como un fin y no como un medio. No utilizar a los demás como un medio, porque no son materia, no son cosas, no tienen precio, sino como un fin y a mí mismo como un fin. Es el principio de humanidad, es el más grande imperativo categórico moral kantiano. Entonces, me autolegislo con las leyes morales que surgen de mi razón a través de postularme una idea, y eso se llama moral. Pero después de autolegislarme a mí, esas leyes con las que me autolegislo las puedo exteriorizar para hacer un pacto con otro. Y entonces decirle al otro, mira, yo me estoy autolegislando con estas leyes morales. Y luego le digo al otro, hagamos un pacto en la que esas leyes con las que me estoy autolegislando nos legislemos los dos. Está bueno, hagamos un pacto, hagamos un contrato, el ex pacta sunt servanda, lo pactó entre las partes es ley para ellos. Ahora esa ley moral se convirtió en una ley jurídica, una ley de derecho, pero que está surgiendo del derecho natural racional, de la ley moral con la que me autolegislo, la exteriorizo y pacto con otra persona para que los dos nos rijamos por esas leyes morales. Él se autolegisla por sus leyes morales y yo me autolegislo por las leyes morales, pero como la razón es una, es única, universal, las mismas leyes morales con las que él se autolegisla al pensar son las con las que me autolegislo yo al pensar, y entonces las exteriorizamos y pactamos que en nuestras relaciones de él hacia mí, yo de mí hacia él, nos rijamos ya por esas leyes exteriores a través de un pacto, pero esas leyes morales ahora son leyes jurídicas. El derecho surge de la moral. Entonces en el naturalismo hay una conexión entre derecho y moral. Entonces, aquí está la idea de estar vivo. Me postulo la idea de estar vivo, pero al postularme la idea de estar vivo, entonces mi autolegislo
que yo debo de estar vivo. Y entonces, si yo debo estar vivo, tengo derecho a estar vivo. Surge un derecho natural, proveniente de la razón. Pero para estar vivo, tengo que estar sano. Entonces, para estar vivo, tengo derecho a estar sano. Pero para estar sano, tengo que alimentarme. Y alimentarme bien, entonces tengo derecho a alimentarme. Pero para alimentarme, tengo que comprar el alimento. Pero para comprar el alimento, tengo derecho a percibir emolumentos y retribuciones. Pero para recibir retribuciones, tengo derecho o a poner una empresa, o a comerciar, o a trabajar. Derecho a trabajar, derecho a comerciar, derecho a poner una empresa. ¿Para qué? Para tener derecho a recibir emolumentos. ¿Para qué? Para tener derecho a alimentarme. ¿Para qué? Para tener derecho a estar sano. ¿Para qué? Para tener derecho a estar vivo. Esos son derechos naturales. Surgen de la razón humana. Y entonces viene un momento en que toda la comunidad de hombres libres, que se rigen por sus leyes morales, que se rigen por su pensamiento, deciden convivir armónicamente en sociedad. Y entonces hacen un pacto de toda una comunidad, el pacto de todo un Estado, y crean una constitución. Pero en esa constitución no le ceden la soberanía a nadie, mantienen la soberanía. Y la constitución va a servir para crear un Estado, pero lo van a crear solamente como un instrumento y como un árbitro para garantizar los derechos naturales de todos que preexisten antes del Estado y que preexisten antes de la Constitución. Y entonces, una vez que existe la Constitución y se ha creado el Estado como un postulado ético de la razón práctica, como un instrumento para garantizar los derechos naturales y un Estado al servicio del pueblo, y el pueblo como el único soberano, en esa Constitución quedan los derechos naturales. En esa Constitución quedan plasmados los derechos naturales de todo el pueblo que pactó que sus derechos naturales quedaran plasmados en ese pacto, y entonces el derecho natural, racional, práctico queda plasmado en el pacto social ético llamado Constitución, donde quedan esos derechos naturales que al mismo tiempo son valores morales que van a servir de parámetro para regir la eticidad y la justificación ética de las leyes y de las normas de todo el pueblo. Ese es el derecho natural, racional, práctico, según Immanuel Kant. Les agradezco mucho por su atención y nos veremos en una próxima cápsula. Que tengan un feliz